Eh, Vamos a comenzar entonces el primer laboratorio evaluado del curso. Yo lo subí al Efinis hace unos minutos, así que lo pueden revisar ahí. Yo igual lo voy a proyectar, se los voy a explicar paso a paso. Hola, Jorge. Ya lo hice mal. Voy a abrir acá. Profe, una consulta rápida, creo que lo dijo en la clase pasada, pero ¿entregamos el código ahora? Danica, ya, ahí tengo un mensaje. ¿Profe? ¿Profe? Mati, no sé a qué te referís con esto. Ya, Que tengo el 16 Jorge personas habló. conectadas. Voy a explicar, profe, parece que no se escucha, que no nos escucha. No escuchaba. Ya, ahora sí los escucho. No nos oye. Efectivamente, Mati, me habéis dicho algo, me imagino. No, profe, era porque el Jorge le había hablado y usted no le respondía, entonces por eso. Sí, profe, le había Ya. preguntado si el código se entregaba hoy día. Sí, con los códigos se entregan hoy. ¿Ya? Yo voy. Danica, por mientras tú me puedes abrir los buzones en el Gini. Son 2 buzones. El de laboratorio, el de código y el de informe. Ya, estoy grabando ya. Perfecto. Ya, damos comienzo entonces al primer laboratorio evaluado. Espero que ya la clase pasada, el laboratorio pasado, dijimos cómo se calculan las integrales en octav. Hoy día vamos a aplicar eso en el contexto del proyecto. Recuerden que el proyecto tenía que ver con los tsunamis, con cómo se mueven estas grandes masas de aire, ¿ya? O sea, de aire, de agua. Tsunamis, masas de agua, aluviones, masas de barro o alud, ¿cierto? Masas de nieve, avalanchas, lo que sea. Funcionan más o menos parecidas. Entonces, el primer laboratorio evaluado dice, vamos a estudiar las condiciones y requerimientos arquitectónicos para que un edificio resista el impacto de descomunales volúmenes de agua, como son los tsunamis. Ya, este entonces es el contexto del proyecto que nosotros ya lo revisamos en la clase pasada, ¿sí? Y dentro de este contexto, ¿cierto? Que son las condiciones y requerimientos arquitectónicos, vamos a desglosarlo y vamos a comenzar con el primer laboratorio. ¿A qué hora se pueden entregar los códigos? A las 23:59, Mauricio. Los códigos están hechos, son cortos, no deberían ser más de 10 líneas de código, así que están pensados que ustedes la hagan en los 75 minutos que dura esta clase. Introducción entonces. Primero, en el ámbito de la prevención y mitigación del impacto de los tsunamis, están las cartas de, perdónenme, en el ámbito de la prevención y mitigación del impacto de los tsunamis, las cartas de inundación, tienen una aplicación directa en la planificación urbana que ejecuta la autoridad. Es por esto que nos interesa estudiar detalladamente este tipo de cartas, ya las cartas de inundación. Para este laboratorio abordaremos en particular la carta de inundación de la ciudad de Iquique. ¿Ya? Iquique es una ciudad, ¿sí?
cuya carta de inundación es bastante particular, porque el agua, una vez si llegase a ocurrir cuando ocurre un tsunami en Iquique, ¿sí? La zona de inundación es todo lo que se marca en rojo. Ya es harta la zona que se inunda. Fíjense que en la parte de las Sofri se llega a inundar hasta la ruta, ¿sí? Hasta la carretera de Iquique. Básicamente porque Iquique es plano, ¿sí? Tiene una playa que es bastante plana, entonces el agua cuando ocurre un tsunami logra abordar, ¿sí? Y tener un recorrido bien amplio. Esto es la carta de inundación mirada desde arriba, ¿sí? Ahora, en esta carta de inundación yo también le puedo hacer un corte transversal y mirarla desde frente. Entonces pensemos que, como bien aparece la figura, todo lo amarillo sería tierra, ¿cierto? Y la ola, que es esta parte azul, es la que entra, ¿sí? Y aquí hay varias medidas que se toman cuando se crea una carta de inundación. Primero está, ¿sí?, el I, que es la máxima instrucción horizontal. Es decir, el I va desde el nivel, ¿cierto?, de referencia, que sería este puntito de acá, hasta donde llegó el agua, medida de forma horizontal, ¿sí? Pero también hay otras medidas que me interesan. Por ejemplo, está aquí, bueno, acá está el eje de referencia, el eje X y Z está acá, en este puntito de acá que acabo de dibujar, ¿sí? Ahí uno asume que está el 0,0, ¿sí? Pero también me interesa el R, ¿ya? El R, como bien dice acá, es el RANAP de la cota de inundación. Es decir, hasta dónde llegó el agua en la cota de inundación. ¿Me van entendiendo hasta acá estas medidas? Ya. Acá agregué un vocabulario para que puedan ir viendo algunas cosas importantes, como por ejemplo, está lo que es la línea de inundación, que sería la I, ¿cierto? Que yo les acabo de mencionar. También está el RANAP, que es TR, ¿sí? Que es la cota de inundación por trepado, y algunos otros términos que son interesantes cuando se crea una carta de inundación. Para esta actividad me interesa, ¿sí?, básicamente el I y el R, porque lo que vamos a hacer es, ok, estoy tomando un corte transversal de la inundación, y voy a hacer un ajuste de este tipo. Entonces voy a tirar aquí una línea recta, ¿ya? Y si yo calculo el área bajo esta línea recta, sí voy a pensar que eso es lo que no se inundó. Y luego, sí, voy a revisar todo lo que se inunda. Entonces desde donde crece el nivel del mar hasta acá, esta va a ser toda mi área de inundación. Es una aproximación para calcular, ¿cierto?, el área que se inunda. ¿Sí? Una mala aproximación es la primera que vamos a hacer, ¿cierto? Porque estoy tirando líneas rectas. Alguien podría decir, profe, tire una cuadrática mejor o una curva que ajuste mejor esto, ¿ya? Así que por ahora voy a tirar líneas rectas. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Ustedes la recuerdan? ¿O cómo calculan la ecuación de la recta? Y es igual a la pendiente más n. Mx más c, ¿cierto? Perfecto. Ahora, el m, ¿sí? Esta fórmula me sirve cuando tengo el m y el c, pero también ustedes la pueden usar como i menos i0 igual a m por x menos x0, ¿cierto? Y el m podría ser i1 menos i0 dividido en x1 menos x0. Yo recomiendo usar la segunda porque así ustedes pueden calcular la intersección. ¿Ya? ¿Cuál es la intersección con el eje Y? Recuerden que C representa la intersección. Entonces acá van a ver dos rectas que nos interesan. La recta que limita el agua con la superficie, que es la recta azul, y la recta negra que va a simular el terreno. Para eso entonces yo tomé Google Earth y calculé más o menos esa curva. Acá hice el gráfico al revés, pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? Esta sería la línea
negra, ¿sí? Acá está la tierra sólida, acá está el nivel del mar, ¿ya? ¿Sí? Y después dibujé aquí esta otra línea que representa el agua. Y acá es donde está todo lleno de agua. Lo que está entre la línea negra y la línea azul es lo que está lleno de agua. Ya, acá tienen un punto, el punto 0,3, acá está el punto 0,9, por acá tenemos el punto 1489, y este es el 19, y aquí tenemos el punto 1489,21. ¿Sí? Son las medidas reales, o sea, en Iquique, en la zona franca, aproximadamente la ola entra y logra entrar 1489 kilómetros hacia adentro. Y en altura no es tanto, ¿sí? Sino que pasa, inunda 2 metros, de los 19 a los 21 metros aquí hay 2 metros, ¿sí? O sea, igual es harto, pero bueno. Ok, entonces esta primera actividad dice, utilizando los datos de la carta de inundación de Iquique, podemos obtener algunos puntos de interés, que son estos 4 puntos que yo les acabo de mostrar. Para un corte transversal a la carta de inundación de Iquique, en particular en la zona franca, utilizaremos como NRE el nivel del mar, EI igual 0, o sea, como mi sistema de referencia va a ser el nivel del mar, ¿sí? Y el I igual a 0. Por lo tanto, todas las funciones definidas anteriormente dependerán solamente de la variable X, ¿sí? Entonces acá tengo que sería el X. Utilizando rectas, algo bastante robusto, va a quedar lo que acabo de mencionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer con eso es, bueno, vamos a determinar la ecuación de la recta que modela el límite de la tierra y la ecuación de la recta que modela el límite de la inundación. O sea, quiero que encuentren la ecuación de la recta para la tierra y la ecuación de la recta para el límite de inundación. O sea, la ecuación de la recta de la negra y la azul. ¿Ya? Van a depender de Z y de X, ¿ya? Porque este es X y esto es Z. Porque el corte transversal está acá en Y. ¿Ya? Si esto, recuerden que esto yo lo puedo hacer en 3D, pues estoy haciendo básicamente algo de este tipo. Tengo acá el eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, acá ya está la Tierra, ¿cierto? Y acá está el mar. Entonces, yo hice algo así, como de ese tipo. Hice un corte, por eso el I igual 0, ¿ya? Porque hice un corte transversal, como que corté ahí. Por eso se ve, ¿sí? Y por eso queda en el eje XZ. ¿Ya? Porque al final solamente voy a mirar este eje. Como que aquí la tierra y aquí el mar. Que inundó. ¿Sí? Por eso está en el eje XZ. Y por eso no hay un I. Ok. Entonces van a calcular esas ecuaciones de la recta. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es que ahora entonces las rectas van a ser Z menos Z0 igual a M por X menos X0. Nada más. Y el M va a ser Z1 menos Z0 dividido en X1 menos X0. ¿Ya? Esas van a ser las ecuaciones de la recta. Una vez que calculen esas ecuaciones de la recta, van a calcular el área de inundación. Y aquí puse un hint, pero esto nosotros ya lo estudiamos en el laboratorio exploratorio. Quiero que me calculen cuánto vale esta área de acá, utilizando integrales en octavos. Calculen cuánto vale esa área. Nosotros la clase pasada aprendimos a calcular áreas bajo la recta. Aquí hay que hacer algo distinto, eso sí, para poder calcular el área que está entre las rectas y no totalmente bajo la recta. Bueno, para realizar el cálculo anterior va a tener que determinar el área que utiliza el agua de la inundación, y aquí hay unos hints, ¿sí? Ya, entonces vamos a tener el área bajo la recta. Ahora, ¿qué pasa si ya dejo de tener un corte transversal y a mí me interesa ver
cuál es el volumen de agua que inunda una zona, pero ya en 3D. Pensemos que yo quiero calcular acá cuánto inunda la ola. ¿Sí? Voy a hacer aquí y XZ. Y ya ustedes calcularon esto de acá. Voy a hacerlo con colores. Ustedes ya van a calcular cuánto hay ahí. Pero si extendemos esto a 3D y lo calculo, ¿sí? En 200 metros, si esto fuera 200 metros. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya tienen ese pedacito, ¿cómo podrían calcular, ¿sí?, esta masa de agua que hay acá? El volumen y no el área. Pensemos que ustedes calcularon acá, este pedacito de acá. No soy tan buena por el dibujo, a ver. Si esto de acá les dio, no sé, 5 metros cuadrados. ¿Cómo podrían calcular cuál es el volumen si la ola fue igual en los 200 metros? ¿Cómo podrían calcular el volumen de agua y no el área? ¿Cuánto ocupó todo esto? ¿Cómo podrían calcular todo ese volumen de agua que hay encima de la Tierra si en 200 metros? El área por el trozo de tierra, perfecto. Serían 5 metros cuadrados por los 200 metros y con eso van a tener los metros cúbicos de agua que están utilizando en la inundación. Ahora, a mí me interesa a veces ver cuánto pesa esa agua, ¿sí? Para poder ver si el edificio va a resistir esa cantidad de agua. Y el agua, ¿cierto? Ustedes recuerdan que densidad es igual a masa partido en volumen. Y si ustedes tienen la densidad del agua del mar, ¿sí?, y la multiplican por el volumen, van a poder calcular cuánto masa esa gran cantidad de agua. Y así poder ver si el edificio es capaz de resistir, si hubiera un edificio ahí, resistir el peso de esa agua. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces eso es lo que se detalla aquí más o menos. Bueno, aquí uno le da un poquito de velocidad al agua. Esa es la primera parte del laboratorio. Y los códigos de eso, la verdad es que son re cortos. 10 líneas a todo reventar. Ustedes ya saben cómo calcular integrales. Hasta la primera actividad, ¿alguna duda? Tengo a alguien que activó el micrófono, pero yo no escucho. Perfecto, ya. Entonces, la segunda actividad. En esta actividad consiste en experimentar el efecto de 1 litro de agua al impactar una pared. Entonces, ¿cuánto afecta? Ahora, como en la actividad 1 yo ya calculé el volumen, ahora en la actividad 2 voy a ver cuánto afecta impactar una pared con cierto volumen de agua. Todavía después voy a hablar de eso, Mati. Utilice la tina de baño de su casa para colgar una bolsa plástica en el colgadero de la cortina. Una bolsa plástica con 1 litro de agua, amárrala con un cordel de largo suficiente para que la bolsa se columpie en el colgadero de la cortina. Luego sosténgala y déjela caer para que impacte sobre la pared. Describa el fenómeno, fotografíe justo el instante del impacto. Otra opción, agregue una esponja permeable a la pared, ¿sí? Una de estas esponjas de la loza, ¿ya? Con el objeto de describir la forma del impacto. Entonces usted lo hace primero en un muro de 10 por 10, tiene que tomar la medida del muro para poder revisar, de 10 por 10, de 1 metro por 1 metro, perdón, ¿ya? Y luego lo hace con una esponja. Vamos a determinar el largo de la cuerda y la altura con la que inicia la acción, ¿sí? Porque ahora nos interesa ver el impacto, entonces quiero tratar de calcular energías tal vez. Luego, investigue la fórmula que deduce la fuerza del impacto de este péndulo sobre la pared. Suponga que el impacto ocurre en 10 centímetros cuadrados e investigue la fórmula que calcula la presión del impacto sobre la pared. Utilice unidades de presión. Entonces, la primera actividad vamos a calcular volúmenes de masa y en la segunda actividad vamos a revisar cómo afecta este volumen de masa a una pared. ¿Ya? Ahora, aspectos formales.
la entrega, usted va a preparar un informe en Word o en LaTeX, donde quiera, y tiene hasta una semana para entregarlo. ¿Sí? El informe se entrega el próximo miércoles a las 23:59 por Finis en el buzón de tarea, no por correo. No acepto nada por correo. ¿Ya? El informe debe contener claramente la introducción, el desarrollo con gráficos y cada aspecto. O sea, para poder desarrollar la primera actividad, usted va a tener que graficar tal vez estas áreas, ¿sí? Hacer la gráfica de las rectas para después pintar las áreas que usted está calculando. En la segunda actividad va a tener que adjuntar las fotografías, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Tiene que estar todo enumerado y luego conclusiones, reacciones ante la solución de cada laboratorio. El conjunto de script, ¿sí? O el código debe ser incluido en el informe como anexo, ¿ya? Y envíe dentro del plazo al buzón Finis, aunque no haya terminado el presente laboratorio, los trabajos fuera de plazo no se califican. No hay correcciones fuera de plazo. Y evidentemente no intente copiar. Si yo encuentro si Danica encuentra 2 informes iguales, comité de ética. Si algún informe está copiado y pegado de internet, comité de ética, ¿sí? Y automáticamente van a pasar con nota 1 hasta que el comité de ética decida lo contrario. ¿Ya? Así que eso son la actividad. Los grupos, Mati, tú puedes trabajar con tu grupo de laboratorio si lo gustas, pero los grupos de laboratorio son de 5 o 4 personas y los grupos de laboratorio son de 3. ¿Ya? Así que no creo que puedas trabajar con todo tu equipo de laboratorio. Por ahora lo que voy a hacer es armar los grupos de laboratorio. ¿Sí? Asumo, tengo 19 personas, no sé por qué tengo 19 personas, hay personas que están conectadas desde 2 dispositivos. Profe, ¿de cuántos son los grupos del laboratorio? De 3. Tengo 19 personas y en este laboratorio no tengo 19 personas inscritas. ¿Sí? Así que voy a armar las salas de laboratorio, voy a armar, hay 17 personas, 18. Voy a armar 6 salas por ahora. ¿Ya? Si después tengo que desarmar una, mientras voy pasando la lista, lo voy a hacer. ¿Ya? Ahí están abiertas las salas, cada grupo de laboratorio se va a una sala distinta. El código lo entregan hoy día, son la actividad 1, hoy día tiene que quedar hecha. Quedan todavía, yo me demoré un par de minutos en explicarlo, pero esa actividad queda hecha ahora.